Okay, let's do a little review to get us back into. We're going to talk about the kings of Vamos Israel. a repasar un poco, vamos nuevamente a hablar acerca de los reyes de Israel. Let's go back here to Joachaz, the son of Jehu. Vamos a hablar de Joacás, el hijo de Jehú. How was he described? He continued in the sins of Jeroboam. ¿Cómo se describe? Él continuó en los mismos pecados de Jeroboam. And during his reign, what happens in the nation? What happens in Israel? Y durante su reinado, ¿qué fue lo que ocurrió en Israel? Durante el reinado de Joacás. Yes, during the reign of Joachaz, what happens in Israel? What is remarkable about Israel? ¿Qué podemos resaltar de Israel en esta época, el reinado de Joacás? Politically, what is happening? Políticamente hablando. Army was diminished and they became a puppet Y luego él se convirtió en una marioneta de los asirios, to Syria, de los sirios, or Aram, Syria, Aram. de Aram. Okay. So his son, Su hijo, Jehoahaz, tenemos ahí a Joás, tenemos a su hijo Joás. Joaz, okay. Joaz. Tenemos ahí a Joás. Joaz becomes king in Israel in 798, Joás llega a ser el rey en Israel en el 798 and he reigns for 16 years. y reina por 16 años. And he is third in Jehu's dynasty. Y es el tercero en la dinastía de Jehú. And his story is found in 2 Kings 13, Y su historia se encuentra en Segunda de Reyes 13, 10 through 19. del versículo 10 hasta el 19. And he too is described as one who continues in the sins of Jeroboam. Y a él también se le describe como aquel que también continuó en los pecados de Jeroboam. Who can tell us about the encounter that he has with Elisha as the prophet lay dying? Miren, díganme lo que él hizo cuando se encontró con Elías. Somebody read to us from your homework. Alguien que lea de la tarea que hizo. Cuando él se encuentra con Elías. Elijah. Elisha. Ok, Eliseo. Eliseo. Que suena muy parecido. He has an Elijah, encounter with him. And this is a sign through this that Y a través de esto se muestra una señal Joaz does not give his full trust to Elisha in this. que Joás no le da toda su confianza a Eliseo en esto. So Joaz dies and he is succeeded by his son, Así que muere Joás y le sucede su hijo, who has the same name as the first king, que tiene el mismo nombre del primer rey. Tenemos ahí a Jeroboam II. Jeroboam II. Jeroboam II becomes king of Israel in 793, Jeroboam II llega a ser el rey de Israel en 793 and he reigns for 40 years. y reina por 40 años. And he is the fourth in Jehu's dynasty. Y es el cuarto de la dinastía de Jehú. So when Jehu was promised that he would have a dynasty into the fourth generation, Cuando Jehú se le prometió que tendría una dinastía que duraría hasta la cuarta generación, we count it this way. contamos así. His son is number 1, Su hijo es el número 1, grandson is 2, su nieto es el número 2 and then Jeroboam number 2 is the third. y Jeroboam II es el número 3. There will be one more. Así que habrá uno más. Does that make sense? ¿Tiene sentido? The fourth generation does not include Jehu himself. Así que la cuarta generación no incluye a Jehú And we como tal. find this story in 2 Kings 14, Y hallamos esta historia en Segunda de Reyes 14, verses 23 through 29. versículos 23 hasta el 29. I need somebody to tell me this story from their homework. Y uno que me diga la historia de la tarea que tuvieron. Very simple. Es una tarea, es muy sencillo. Might even be able to do it on the fly. ¿Alguien quiere decirlo? De Jeroboam no se dice prácticamente nada, ni siquiera mucho sobre incluso sus 40 años, dice solamente que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, tal cual lo hizo Jeroboam I, pero no hay pues como algo trascendente que uno pueda leer la historia de Jeroboam II.
Creo que de pronto lo que se podría decir es que restauró ciertos territorios que se habían perdido, o sea, hubo cierta prosperidad y conforme a la promesa que Dios había dado antes. Who gave him God's promise? Who was it that told him God's promise? ¿Quién le dio a él la promesa de Dios? Jonas. Exactly. Muy bien, Jonás le dio esa promesa. This is the only place where Jonas is mentioned other than in his book. Es el único lugar donde él es mencionado fuera de su propio libro. This is in chapter 14, verse 25. Está allí en el capítulo 14, versículo 25. During the time of Jeroboam Durante el tiempo de Jeroboam II, the prophets Amos and Hosea were active. los profetas Amós y Oseas estaban activos. And so now what you can do is finally you can turn to page 2 on your Y finalmente lo que ustedes pueden hacer es mirar aquí en la página 2. Miren la página 2. and you can see where Hosea, Amos, and Jonah are all active during this time. Pueden mirar aquí que Josea, Amós y Jonás están activos durante todo este tiempo. And that's why we'll be looking at them a little later today. Y de esto vamos a estar hablando más adelante un poco. So, not a lot said about him, but he does achieve politically a great deal. No se dice mucho acerca de sus logros, pero sí él logra un poco políticamente logra un poco. And he is succeeded by his son, Y él le sucede a su hijo Zechariah. Zacarías. So what do we know already? ¿Qué sabemos ya o ahora de Zacarías? What do we know already is going to happen ¿Qué sabemos ya que va a pasar with Zechariah? con Zacarías? ¿Qué sabemos de acuerdo a lo que se predijo? He will be the last of the line of Jacob. Él sería el último de la línea de Jehú. He becomes king in 752, Él llegó a ser el rey en el 752 and he reigns for a whopping 6 months. y él solamente reinó por 6 meses. And this is found in 2 Kings 15, 8 through 12. Y se encuentra en 2 Kings, 2 Kings 15, 8 through 12. en segunda de Reyes 15, 8. Even though he reigns 15, on, 12, 12. yeah, 15, 8, Del 8 al 12. 8 a 12. Segunda de Reyes 15, del 8 al 12. Even though he reigns only 6 months, Aunque él reinó solamente 6 meses, he is still recorded for eternity as one él who, será recordado por la eternidad como aquel who continues in the sins of Jeroboam I. aquel que continúa como... He is recorded for eternity in our Bibles as one who does the sins of Jeroboam. Sí, él también es recordado y será recordado eternamente porque él también continuó con los mismos pecados de Jeroboam. And he is murdered by Salom, A él lo mata Salum. Él es asesinado. who himself becomes king of Israel in 752, the same year. Quien se proclama rey en el 752 And he reigns for all of 1 month. y solamente reina por un mes. Again, 2 Kings 15, Nuevamente, segunda de Reyes 15, verses 13 through 15. versículos 13 al 15. And he is assassinated by Menachem. Y Manahem lo mata, él lo asesina. A Salum, sí. Manahem asesina a Salum. Menachem becomes king of Israel in 752, the same year. Él se convierte en rey de Israel el mismo año, el 752. So you see how difficult it is for me to do a timeline Así ustedes pueden ver cuán difícil para mí es hacer esta línea de tiempo. when all 3 kings become king in the same year. Cuando 3 reyes llegan a ser reyes en el mismo año. But Menachem becomes king and he reigns for 10 years. Pero Manahem entonces llega a ser el rey y reina por 10 años. Again, we're in 2 Kings 15, Estamos todavía en segunda de Reyes 15, verses 16 through 22. de los versículos 16 hasta el 22. Somebody tell me something that Menachem was known for.
¿Alguien puede decirme cómo o por qué fue conocido Manahem? Other than that he followed in the sins of Jeroboam. Otro diferente de que él continuó con los pecados de Jeroboam. What do we know about it? ¿Qué sabemos acerca de Manahem? Yeah, he attacked a city because its inhabitants refused to open its gates. Él atacó la ciudad porque los habitantes se rehusaron a abrir las puertas. And in retribution, he opened all the pregnant women's. Y para pagarles lo que hicieron en retribución, le abrió todas las matrices a las mujeres que estaban embarazadas. And here we have the first mention of the nation of Assyria. Very, very important. Y aquí tenemos entonces la primera mención de la nación de Asiria. Es muy importante este punto. Look up here on the. Can somebody turn off the lights, please? Alguien que pueda apagar las luces, por favor. Okay. Judá. Aquí tenemos a Judá, tenemos a Israel. And we've been reading a lot about Aram, Y hemos estado leyendo mucho acerca de Aram, Syria, and el sirio. so Allí these are neighboring countries, and that's why there was so much conflict between them. estos son países vecinos y por eso es que leemos que hay mucho conflicto entre ellos. And remember, this is the desert here. Recuerden que aquí en esta parte está el desierto. So much of what's going on over in this part of the world Mucho de lo que está pasando acá en esta parte del mundo never really affected this part of the world, nunca afectó realmente esta parte del mundo, except for now. excepto en este momento. Okay, you can bring the lights back up. Puedes prender las luces. It is now that we see this nation of Assyria Ahora es que vemos que esta nación de Asiria growing to power, está creciendo en poder. and they are different from any other power before them. Y ellos son diferentes de cualquier otro potentado antes que los que habían. For example, Por ejemplo, when Israel would battle against Aram, cuando Israel solía pelear contra Aram, they would fight, ellos solían pelear. and they would go and they would loot and pillage their land, Ellos solían hacer pillaje en la tierra and oftentimes they would just take what they would get and go home. y a menudo ellos simplemente obtenían lo que querían y se retornaban a sus lugares. Occasionally they would capture cities here and there, Ocasionalmente ellos capturaban ciudades aquí y allá. but for the most part they would fight and then they would go home, fight and go home. Pero por la mayor parte lo que hacían era peleaban y se retornaban a sus casas. And that was the custom throughout the world for centuries. Y esa fue la costumbre de guerra a través del mundo por siglos. But what we have is this new empire, a new form of this empire of Assyria, Y lo que tenemos aquí es con este imperio, es una nueva forma de imperio, con el imperio de Asiria. that was beginning to develop in this area. Un imperio que estaba comenzando a desarrollarse en esta área. And instead of, when they would battle the nations around them, instead of simply fighting them, taking their loot and going home, Y en lugar de, cuando ellos peleaban, en lugar de tomar el botín y salir y volverse a su casa, they would absorb their people into their own. ellos tomaban toda la gente, capturaban a toda la gente y se la llevaban a su tierra. How many of you guys ever watch Star Trek? Algunos han visto a Star Trek. No? Yes? No? No? Algunos sí, Star Trek. Have you ever heard of the Borg? ¿Han escuchado acerca de el Borg? Nobody? ¿Nadie? Forget it then. Es como un pueblo. Is it It's a science fiction. It's a no, television like the program. Borg. What is it? The Borg this is not Bible. This is all just for fun, okay? Sí, él está hablando acerca de... is it a tribe or... It was a group of people, Los Borg es un grupo de personas. and they were half robots, half human. Ellos tenían la mitad de su rostro era de robot y la mitad era humana. And they would go, and when they would attack people, they would absorb them. Y ellos solían ir a otros lugares y atacaban a esos pueblos
y los traían cautivos. And those people would become part of their collective. Y estas personas se volvían parte de su colectivo como pueblo. And this is exactly what Assyria was. Y así era exactamente Asiria. Now, in my country, when I would say, do you know what I'm talking about? Everybody go, oh yeah, the Borg. Sí, en mi país, cuando yo les digo, ¿ustedes saben de lo que yo estoy hablando? Ellos dicen, oh sí, los Borg. So I'll have to teach you all about that Sí, tengo que enseñarles acerca de eso. later. Más adelante. But the Assyrians would go in and they would absorb those peoples, and they would cease to exist. Their countries would cease to exist. Y cuando los asirios iban y tomaban a estas naciones y las absorbían para ellos, y traían cautivos, estas naciones que tomaban dejaban de existir. And this made Assyria grow larger and larger and Y larger. lo que hacía era que el imperio asirio empezaba a crecer más y más. And they Se began hacía más grande cada vez. to spread and to move up along the river. Y ellos empezaban a expandirse, a moverse al lado del río, en la dirección del río. Up into this northern area and begin to attack. Arriba acá en esta parte norte de esta área y empezaban a atacar las tribus que estaban hacia el sur. And we see what happens here is that Menahem Y lo que vemos que ocurre aquí es que Manahem makes a deal with the king of Assyria. hace un trato, hace una alianza con el rey de Asiria. So that he would protect Israel, that the king of Assyria would protect Israel. Para que el rey de Asiria protegiera a Israel. And it's interesting that they looked to Assyria to be their savior, Y es interesante que ellos buscaron para que Asiria fuera, o intentaron que Asiria fuera su salvador. but what we're going to learn when we study the book of Hosea, Pero ¿qué es lo que vamos a aprender cuando estudiamos el libro de Oseas? ¿Qué es lo que vamos a aprender? what we'll learn when we look at Hosea is that Assyria is actually God's instrument of judgment. Lo que vemos entonces es que Asiria es el instrumento de Dios, el instrumento de juicio de Dios. And he is succeeded by his son, Y a él le sucede su hijo Pekahiah. Pecaía. Ahí lo tienen en la línea abajo. That's it. Okay, that's correct. Who becomes king of Israel in 742, Y llega a ser el rey de Israel en el año 742. and he reigns for 2 years. Reina por 2 años. We're still in 2 Kings 15, Todavía estamos en Segunda de Reyes 15, recuerden. verses 23 through 26. Los versículos 23 al 26. He follows in the sins of Jeroboam, just like all the rest, Él sigue los mismos pecados de Jeroboam como todos los demás. and he is assassinated by one of his chief officers, Y él es asesinado por uno de sus oficiales principales. Pekah. Él se llamaba Peca. Any questions? ¿Alguna pregunta hasta aquí? We are getting very, very close to the end. Estamos acercándonos más y más al final del reino de Israel. Una pregunta, ¿en qué sentido muestra la línea de tiempo que Peca reinaba desde Manahem? In what sense does it show the line that he was reigning from here? There is some speculation about the times here as to who was really in charge. That there might have been two at the same Hay time. una especulación acerca de quién debería estar a cargo del gobierno en esta época. And there's some scholars that speculate that Pekah Hay unos expertos que especulan que Peca was actually was considered the king by some factions in Israel. que Peca fue considerado el rey por algunas facciones del reinado During the reigns of Menahem and his son Pekahiah. durante el reinado de Manahem y de Pecaía. Does that make sense? ¿Tiene sentido? ¿Alguna facción? Ajá. That's speculated. That's why Son especulaciones de algunos expertos. there's evidence for this. Y hay alguna evidencia para esto. And so that's why I put them parallel on the timeline. Por eso es que los puse en paralelo en la línea de tiempo. Okay? Moving on. So now we're going. So I'm sorry. Okay. So now we're going to move back to the kings of Judah.
Ahora sí que vamos a volvernos a los reyes de Judá And we're going to do a little review to get you back into this. y vamos a hacer un poco de repaso para que nos encajemos nuevamente con este tema de los reyes de Judá. Let's go back to Joash. Ahí vamos a Joás. Joash is wounded in a battle, and what happens to him? A Joás lo hieren en una batalla y ¿qué pasa con él? What do his servants do to him? ¿Qué hacen los siervos con él? Why? ¿Por qué? Because he had killed the son of Jehoiada. Porque él había matado al hijo de Joiada, a Zacarías. So Amasias becomes king in Judah in 796, Amasías llega a ser el rey de Judá en el 796 and he reigns for 29 years. y reina allí por 29 años. And this we find in 2 Kings 14, Y esto lo encontramos en 2 de Reyes 14, 1 through 22. del 1 hasta el 22. So we're moving backwards in time just a little Así bit. que nos estamos moviendo un poquito hacia atrás en el tiempo. It is also found in 2 Chronicles 25, También se encuentra este relato en 2 de Crónicas 25, 1 through 28. 1 hasta el 28. Somebody tell me the story of Amasias. Alguien que me diga la historia de Amasías. One of you guys in the philosophers crowd. Uno de los filósofos, por favor, que me diga qué pasó con Amasías. I know you guys know about it because you preached about it this morning. Yo creo que ustedes saben porque ustedes predicaron acerca de esto esta mañana. Carlos? Carlos? Carlos, ¿recuerdas? Bueno, hizo lo recto delante del Señor de Dios, pero no se puede decir que perfectamente. Y confirma su reino matando a aquellos siervos que mataron a su papá. No sé, se puede decir que tuvo una locura de retar al rey Joás. De encontrarse y pues Joás le manda un mensaje como diciéndole el cardo, ¿qué le iba a decir el cardo al ¿Cuál versículo es? Estoy en 2 de Reyes 14 9. I'm No. sorry. Okay, 14:9. What is his question? He's telling the story. Oh, okay. Continúa. Sure. Ok. Y entonces, pues a Joás eso es como una ofensa y pues le dice que alguien menor, ¿cómo va a decir a alguien mayor que vaya a la batalla si lo va a derrotar seguramente? Amasías obstinado pues decide de todas formas ir a guerra, van a guerra y pierde Judá. Y pues definitivamente es derrotado y lo traen a Jerusalén y lo despoja de muchas riquezas. Very good. Muy bien. Okay, so there's a lot there. Hay mucho allí. He's the son of this Boaz. Este Joás He does what's right in the eyes of the Lord, hace lo que es correcto ante los ojos del Señor, but not to the degree of his ancestor David. pero no al grado que lo hizo su padre David. Kills his father's assassins, Él mata a los asesinos de su padre, but spares their children. él perdona a sus hijos, And then he goes to war against the Edomites with 100,000 mercenaries from Israel. y luego He goes to war against the Edomites si va contra los edomitas using 100,000 mercenaries from y Israel. usa 100,000 mercenarios para esta guerra. But is warned by a prophet that he should rely upon the Lord instead. Pero un profeta le advierte y le dice que debe confiar en el Señor en su lugar. So when he sends them home, Así que cuando él, después de haber contratado a todos estos mercenarios dándoles un dinero, un plata, entonces que cuando él se los manda a la casa, ellos estaban listos para la batalla. ¿Qué le pasó a estos ejércitos? ¿Cómo se fueron? in their anger, they turn and attack the cities in Judah.
They go while the army of Judah is off fighting. The mercenaries who were sent home go to those cities in Judah and attack them. Sí, entonces como ellos estaban enojados, súper enojados, mientras Judá estaba peleando contra esta tierra, ellos se devuelven y pelean contra Jerusalén. And inexplicably, well, let's just say this. Amasias returns from his victory over Edom, however, Amasías retorna de su victoria sobre Edom, and he does what is very customary for kings to do in that day. y él hace lo que es costumbre para los reyes de esa época. He brings the idols of the nation that he conquers and brings them to his own house. Él toma los ídolos de las naciones que él conquistó y los trae para su casa. And he sets them up and he worships them. Y él los pone allí y los adora. And then we know that he, impetuously Y ustedes saben que de manera impetuosa, attacked Israel, él atacó a Israel, but God leads them to defeat pero Dios los guía a la derrota. because Amasias had turned away from the Lord to idols. Porque Amasías se había vuelto hacia los ídolos y había dado la espalda al Señor. Amasias is captured by Amasías es capturado this Joas, por este Joás de acá. okay, but later is released after this Joas dies, Pero después de que este Joás muere, es soltado, es liberado. he returns and is assassinated by his own people, Él retorna a su tierra y allí lo mata su propia gente. and his son Uzziah, or Osias, Y su hijo Usías, also known as Asarias, también conocido como Azarías, recuerde que este rey tenía dos nombres, becomes king. él llega a ser el rey. Usías, y también se llamaba Azarías. So Uzzias becomes king of Judah in 790, Así que Usías llega a ser el rey de Judá en el 790 and he reigns for 52 years, y allí reina por 52 años. and this includes, Yes. Go ahead. Y esto incluye, This includes the time when he reigned alongside of his father. esto incluye cuando él reina al lado de su padre. What we call co-regency. Eso es lo que nosotros llamamos, ayer lo mencionamos, se llama corregencia. So this occurs in 2 Kings 15, 1 through 7, Aquí eso lo encontramos en 2 de Reyes 16, verso 11, verses 1 through 7, los versículos 1 al 7. and 2 Chronicles, Y en 2 de Crónicas, 26, capítulo 26, 1 through 23. del 1 al 23. Who wants to tell us about Uzzias? ¿Quién nos quiere hablar de Usías Yes. o de Azarías? El que leyó. Uno de los mejores reyes que ha tenido Judá en su historia. He was one of the best kings Su reinado duró Judah had in aproximadamente his 51 años. He reigned for Empezó a long desde los time. 16 años a reinar. He started Y en sus since últimos años de 16 years reinado old to reign. se airó cuando los sacerdotes lo confrontaron por quemar incienso. So he tried to burn incense Y le botó, in the le altar. botó lepra. And the priest reproached him, rebuked him, and didn't allow him to burn the offering. Y murió And alejado he got de lepers, su pueblo. and he died isolated from them. And I made a mistake earlier. I said that he was in co-regency with his father. He was in co-regency with his son. Okay. Cuando yo dije que estaba en corregencia con su padre, no con su padre, sino que estaba en corregencia con su hijo cuando le dio lepra. So, Uzzias, Así que Usías, in his pride, en su orgullo, enters the temple to burn incense on the altar. él entra allí al templo para quemar incienso en el altar. And why was that wrong? ¿Y por qué eso estaba mal? He wasn't the priest. Él no era un sacerdote. Who does this remind you of?
¿Dónde se nos recuerda esto? The first king, the very first king of Israel. El primer rey de Israel, ¿quién? Yeah. Saúl. Did a very similar thing. Hizo lo mismo. Él no quemó incienso, pero ¿qué hizo? In this episode, he's afflicted with leprosy. And what happens when you get leprosy? Sí, en este episodio él fue afligido con lepra. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene lepra? You have to be separated. You have to live away from the camp. Tiene que ser separado. Entonces tenían todos que vivir alejados de este rey. And so he's unable to serve really as king, even though he is alive. Y entonces esto lo incapacita para servir al pueblo como rey, aunque todavía está vivo. And so his son Hotam serves in his place. Así que su hijo Jotam comienza a servir en su lugar. Jotam. Which we will look more at Hotam tomorrow. Mañana vamos a hablar un poco más acerca de Jotam. And at this time, Y en este tiempo this is similar about the same time as Menachem. es similar al mismo tiempo de Menahem. The Assyrian capital, the Assyrians began to threaten the nations around them, Los asirios comenzaron a amenazar a todas las naciones alrededor. and they're becoming a dominant power. Están llegando a ser un poder dominante en la región. And it's important that you remember what is the capital city of Assyria. Y es importante que recuerden cuál era la capital de Asiria. ¿Recuerdan la capital de Asiria? Nínive. Nínive. That's important to remember. Es muy importante que recuerden especialmente este dato. Especially when we read the books of Jonah and Nahum. Especialmente cuando leemos el libro de Jonás y el libro de Nahum. What else happens in the year that Uzziah dies? ¿Qué más ocurrió en el año en que Usías murió? Profeta Isaías. Isaiah receives his commission. Dios le da una comisión, llama a Isaías. Chapter 6, verse 1 and following of Isaiah. En el capítulo 6, versículos 1 en adelante de Isaías, ahí encontramos el llamamiento que Dios le hizo. In the year that Uzziah dies, En el año en que el rey Usías murió, estaba yo en el templo. and that was the basis for the mistake that I made on my timeline that you guys caught on the first Sí, day. y sí, ese es el error que yo cometí en la línea de tiempo. ¿Recuerdan con Isaías? Que aparece que debe de reinar más tiempo en la tabla. Hay que expandirlo un poco. Que ustedes me ayudaron a encontrarlo. Okay, so let's talk about some things that we can learn from this. Así que hablemos de algunas cosas que podemos aprender de todo esto. For Uzziah, it's another example like Asa Para Usías es otro ejemplo como Asa, and Jehoshaphat to a degree, así como también Josafat hasta cierto grado, and Joas, y Joás. of a king who is good Es un ejemplo de un rey que es bueno, but makes some terrible mistakes in his judgment. pero comete unos errores muy terribles y recibe juicio. I think what happened in Uzziah's case is that he was looking at the kings around him. Y lo que pasa en el tiempo de Usías es que está buscando por los reyes que están alrededor de él. And all the kings around them, they would be prophet, priest, and king at the same time in their nations. Y lo que pasaba con estos reyes es que estos reyes alrededor de ellos eran profetas, reyes, Prophet, priest, and king. profetas, reyes y sacerdotes en sus naciones. Estos reyes cumplían estas funciones. But the way God wanted it in Israel was that there were to be prophets, Pero lo que Dios quería en Israel es que hubieran profetas, priests, sacerdotes and then kings. y luego reyes. That they were separate at this time. Que en este momento ellos estuvieran separados. But Uzziah looked at himself as prophet, priest, and king. And what I see this
foreshadowing. Pero Usías se vio a sí mismo como un profeta, como un rey, como un sacerdote. Lo que yo veo aquí es que esto está prefigurando, Is foreshadowing the only one who can be both, all three, prophet, priest, and king. está prefigurando a aquel que es el único que puede ser estos tres, profeta, rey y sacerdote. There's only one that can do that. Hay solamente uno que puede hacer eso. And we don't get to choose the way that we honor God. We do it His way, not the way we think we should. Nosotros no podemos escoger la manera como honramos a Dios. Nosotros hacemos lo que Dios dice, cómo lo debemos honrar.